Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 39 y 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 39 y 40. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Verso 40: pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice: no apaguéis al espíritu, no apaguéis al espíritu. Por último, vamos a leer Efesios 5, versículo 18. El texto en Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dando gloria a Dios, pueden sentarse. Oiga bien, el bautismo del Espíritu Santo, la señal, hablar en otras lenguas. Porque es que referente a este tema han habido muchos comentarios, han habido muchas exposiciones, pero hay una forma bíblica, hay una forma que está plasmada en las Escrituras, y es la que Dios ha mostrado que es la evidencia real. Estamos viviendo tiempos donde cada día sale una doctrina nueva, y hay muchos que dicen que ya no es necesario recibir el Espíritu Santo. Es verdad que si una persona se arrepintió, se bautizó, se ha convertido, está viviendo una vida para Dios, el hecho que no hable lengua, yo como pastor no lo puedo condenar. Ningún predicador puede condenar a un hermano porque no haya hablado en lenguas. Pero el Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente. El Espíritu Santo es algo fundamental en mi vida cristiana, porque le voy a mostrar a través de la Escritura que aunque usted no ha recibido el Espíritu Santo, Dios sí está trabajando en su vida. Dios está comenzando una obra, y ese que la comenzó la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Dios no lo ha dejado a usted solo ni un instante. Desde el día que el Señor se cruzó en su camino, lo hizo con un propósito. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dios no ha venido con el propósito de condenar a la humanidad. La condenación el Señor la tiene decretada, porque lamentablemente va a ser muchas personas las que no van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. La condenación, como primera medida, no fue creada para el hombre, fue creada para ese ser que se rebeló un día contra Dios y que se rebeló contra el hombre, y que hasta el día de hoy sigue siendo el acusador, sigue siendo el que anda persiguiendo a la humanidad para llevarla a la condenación eterna. Pero por cuanto el hombre rehúsa creer el mensaje, rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador, es eso lo que lo va a llevar a la condenación. Por eso dice el apóstol San Juan, escribiendo en el Evangelio, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y él en el texto dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es decir,
que la peor consecuencia para el hombre no es tanto que sea un borracho, no es tanto que sea un delincuente, o que tal vez haga una cantidad de actos, aunque eso es pecado y es desagradable delante de Dios. El peor pecado que va a llevar al hombre a la perdición eterna es no creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay una alabanza para el Señor. Dice el Señor mismo, lo dijo en San Marcos capítulo 16, versículo 15, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego el apóstol Pedro, escribiendo en la primera carta, dijo, escribiendo allí, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, el bautismo es para salvación, pero él aclara, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino con la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Es decir, el bautismo no me inmuniza del pecado. El bautismo no me convierte en un Superman o en una mujer maravilla. No nos va a inmunizar del mal. Seguimos en un cuerpo con una tendencia hacia el mal, con debilidades, con flaquezas, con deseos. Pero cuando el hombre es transformado en su pensamiento y en su corazón, en él se genera un nuevo nacimiento, en él se genera un cambio radical. Por eso el Espíritu Santo va más allá de danzar, va más allá de una emoción en el culto. Cuando una persona recibe el poder del Espíritu Santo, en él se revoluciona un cambio extraordinario. Si el Señor no hubiese trabajado en nosotros, no estaríamos aquí esta mañana, pero esta mañana estamos aquí porque somos conocedores de que Él es el que ha cambiado nuestras vidas. El Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente. Es el poder de Dios en su vida. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos da dones para servir a Dios. El Espíritu Santo nos dota de poder. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Y si comenzamos a enumerar lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, entonces usted se va a dar cuenta que no va a estar angustiado porque no ha hablado en lengua, sino que usted va a entender que esa promesa es suya. Y quizás esta mañana, si alguien le abre la puerta en su corazón, el Espíritu Santo no se ha ido en el culto. Ese que se estaba moviendo ahorita está por ahí en cada una de esas bancas, y mientras se predica esta palabra, si tú abres el corazón, algo puede pasar en tu vida esta mañana. Yo creo firmemente, no sé si usted lo comparta, pero yo creo firmemente que en estos postreros días va a haber un derramamiento del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Así como comenzó la iglesia en Pentecostés y se desarrolló y el crecimiento lo generó el Espíritu Santo, antes de que el Señor levante a la iglesia, va a haber un derramamiento extraordinario. ¿Sabe? En Etiopía hay una iglesia numerosa, hacen los cultos en una enramada muy grande y allí se congregan más de 20,000 personas y han habido unos mensajes extraordinarios. Y sabe, mientras se está predicando la palabra, el derramamiento es tan extraordinario que el Espíritu Santo los coge por banca y es como una ola. Toma de esta nave hasta la última y luego se regresa por la otra y luego toma la otra nave, y hay un derramamiento extraordinario. No son 2 ni 3, son por miles que están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo creo que el que se está moviendo en Etiopía es el que está esta mañana aquí, y si alguien lo puede creer, le invito a que esta mañana se conecte con el Espíritu Santo. ¿A quién le gustaría esta mañana que la gloria de Dios lo invada? ¿A quién le gustaría esta mañana sentir un correntiazo del cielo? Es que no es solamente que nos emocionemos en un momento. Vea, cuando el Espíritu Santo inunda el ser de uno, la tristeza se va, la enfermedad se va, el problema queda a un lado, todo lo que me está estorbando retrocede, porque cuando Él llega hay algo que permanece, y es el gozo que Él brinda a través de su presencia. En España ha habido un despertamiento o un despertar muy extraordinario.
La iglesia está creciendo de una manera extraordinaria, tanto que los periodistas han tenido que ir porque está sucediendo un avivamiento extraordinario. Allí donde está el hermano Marcos Pavón, están sucediendo milagros y están sucediendo derramamiento del Espíritu Santo de una manera especial. La obra está avanzando, se ha fortalecido tanto que España está sosteniendo o ayudando a sostener obras en el África y en otras partes, en Bélgica. En fin, hermano, Dios está actuando. Yo estaba pensando que el avivamiento aquí en la costa empezó en fundación. Por la gracia de Dios fui pastor en Guacamayal y allí predicó el hermano Domingo Zúñiga, predicó el hermano Noel Espina y muchos hombres de trayectoria. Estuvo el hermano Eliseo Duarte, estuvo el hermano Victoriano Verdugo en fundación hace muchos años, y sabe que allí encontré creyentes que en una época pertenecieron a la iglesia. Conocí una anciana que perteneció a la iglesia, pero como allí no se estableció un pastor de tiempo completo, lo llevaron otras denominaciones y invadieron allí, y muchas personas de esas se cambiaron de la doctrina. Conocí una anciana y esta anciana me decía que cuando las personas venían del interior a fundación había un avivamiento tan extraordinario entre Guacamayal y fundación. Cuando la gente iba por los vagones, allí en los vagones descendía el Espíritu Santo y la gente comenzaba a hablar en lenguas. La gente se bajaba de los trenes y cuando pisaba el suelo de fundación estaban siendo invadidos de la gloria de Dios. Allí empezó el avivamiento, y yo quiero decir en esta mañana que ese que comenzó la obra, Él sostiene esta iglesia maravillosa, Él la cuida, Él pelea por ella. Este avivamiento sigue continuando. Es que es Él el que la guía, es Él el que la sostiene. Y esta mañana quiero decirle, hermano, usted que está recién entregado, usted que se bautizó pero no habla de lengua, no tiene por qué estar angustiado, no tiene por qué estar pensando que el día que el Señor venga usted se va a quedar. No, despréndase de esos pensamientos, comience en su alcoba más bien por las noches, cuando tenga el momento, doblar la rodilla y comenzar a gemir: Señor, bautízame, Señor, lléname, Señor, tú también tienes para mí esa promesa. Yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Y sabe que quiero decirle, tal vez en una madrugada durmiendo vas a levantarte, y cuando te levantes vas a estar hablando en otro idioma, o tal vez vas a venir a un ayuno, y cuando estés en ese ayuno, en la gloria de Dios va a caer sobre ti, en una escuela dominical, en un culto de jóvenes, porque lo que se necesita es que en tu vida haya hambre y sed de Dios. A veces los hermanos que no han recibido entran en una angustia, entran en una situación donde comienzan a pensar una cantidad de cosas, y esa cantidad de cosas lo bloquea, paran con un miedo, están de pronto allí en una situación de angustia porque no han podido, lo anhelan, lo desean, pero dice: ya tengo tantos años y porque el Señor no me ha bautizado, ¿será que estoy mal? ¿Será que Dios no tiene el Espíritu Santo para mí? Y hay una cantidad de cuestionamientos y de planteamientos, y esos cuestionamientos te impiden poder penetrar la gloria de Dios. ¿Sabe? Yo te voy a invitar que te desprenda de todos esos pensamientos y sencillamente conviértete en un adorador. Conviértete en un adorador, conviértete en un adorador. Dile a Él lo más grande que es Él. Comienza a adorarlo, a bendecirlo, comienza a creer en sus promesas, ánclate en lo que Él ha dicho, y el día que tú menos pienses, la gloria de Dios va a caer sobre tu vida. Quiero invitar a un adorador allí sentado que levante su mano esta mañana al cielo. Ciérreme sus ojos por un segundo. Yo sé que tú estás convencido de que esta mañana Él está aquí en esta escuela dominical. Usted que lleva días que no lo siente, ¿por qué esta mañana no comienza a compenetrarse con su gloria? Di que ya en la casa lo que quedó en la casa. Deja el problema a un lado esta mañana, deja las deudas a un lado esta mañana, deja tu carga esta mañana a un lado y comienza a mirarlo por la fe. Comienza a creer que Él llena todo vacío, comienza a creer que Él inunda tu ser esta mañana. O es que la lágrima puede comenzar a correr ahora, es que esta mañana puede salir un te amo de tu boca, es que esta mañana puedes comenzar a sentir la corriente, el fuego de su Espíritu que inunda tu ser esta mañana.
Óigalo, óigalo, óigalo. Cuando el Espíritu Santo está, ese celular pierde importancia. ¿Cierto? Ese celular pierde importancia. No voy a estar en el culto chateando, enviando mensajes por WhatsApp. No voy a estar permitiendo que me hagan una llamada. Ahora mi tiempo es para Él. Ahora mi tiempo es para Él, para adorarlo, para bendecirlo, para alimentarme. Cuando salga de aquí hablaré con el amigo, hablaré con la amiga, hablaré con el familiar. Pero ahora mi tiempo está dedicado exclusivamente para Él. En esta mañana vine a llenarme, en esta mañana vine a alimentarme, en esta mañana vine a tener una experiencia nueva con el Señor. Primera promesa en la que tú debes anclarte esta mañana. No lo dijo un hombre, lo dijo Dios en la boca de un hombre llamado Joel. Y ahora este hombre llamado Pedro toma ese pasaje y lo complementa en un mensaje extraordinario que Dios puso en su boca. Pedro resalta lo que Dios dijo en la boca de Joel. Le dijo a los 3,000: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tú eres carne. Dios prometió derramar su espíritu sobre ti. Pero en esta mañana yo te pregunto, ¿viniste con esa disposición? ¿Viniste con esa entrega? ¿Viniste con esa hambre? ¿Viniste con esa sed? Porque una persona que esté distraída, una persona que esté hablando, una persona que no le dé valor, importancia a lo que se está haciendo, está desconectado. Un celular o algo cuando se va a conectar, esto abanico, tiene que estar en una corriente y tiene que tener un conducto donde se prende y se apaga. Es decir, que se tiene que activar para que él funcione. Un celular cuando está descargado tiene un cargador y se tiene que conectar a la corriente para que él pueda cargar. Y de igual manera pasa a nosotros. Para que nosotros podamos sentir la gloria de Dios, tenemos que conectarnos en la atmósfera de su espíritu. Esta mañana si te conectas, esa lengua puede hablar otro idioma, esa lágrima puede correr, puede lanzar esta mañana, según el Espíritu Santo te dé que hables esta mañana. Miles de almas se están despertando de sus letargos espirituales. Tradiciones secas y muertas que han recibido esas personas que estaban en las tradiciones, que estaban en un letargo espiritual, han creído en el nombre y sabe que están experimentando la gloria de Dios en su vida. Están rompiendo con sus tradiciones, están buscando y recibiendo una experiencia real que los cambie. La gente está cansada de solamente un mensaje o estar en un culto tradicional. Sabe, hay que tener un orden, no podemos caer en el error. Yo como pastor no puedo ser sensacionalista, solamente tocar tu emoción, solamente mover tu emoción, porque eso no es el todo de la vida cristiana. Pero tampoco puedo caer en el error donde voy a ignorar el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no puede moverse en la iglesia. Hay lugares donde he ido que si un hermano lo toma en la gloria de Dios, entonces lo mandan a sentar y le dicen que se calle y que no le dé libertad a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo: no impidáis el hablar en lengua, pero todo hágase decentemente y con orden. Es decir, aquel que gobierna, aquel que manda es Él, y Él decide si no predicamos o predicamos. Él dice si no se canta un himno, se canta un himno. Esta mañana yo no sé quién tiene hambre, pero hay alguien que sacia tu sed esta mañana. ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Pareciera que algunos piensan que recibir el Espíritu Santo es para gente exclusiva. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo porque yo soy un pecador. Yo soy muy malo, yo soy muy mala. He hecho cosas tan tremendas que no creo que Dios pueda darme algo tan santo, algo tan lindo.
Pero eso es lo maravilloso, que siendo yo un vil pecador, Él dijo: tengo un regalo precioso para ti. Tú no eres merecedor de mis dones, no eres merecedor de mi gloria, pero yo te amo como nadie te ha amado. Por ti di mi vida en la cruz del Calvario, derramé mi sangre por ti. Todos esos pecados que tú has cometido en el Calvario fueron limpiados. La sangre que se derramó te limpia de todo pecado. Esta mañana tienes que mirar al Calvario, tienes que entender que no hay otro que te ame como Él te ama. En esta mañana compenétrate con Él, en esta mañana extasíate en Él. No sé qué puede estar impidiendo que puedas tocar, que puedas palpar la gloria de Dios, pero yo no sé si usted comparte esto conmigo. Yo aquí en la plataforma la estoy sintiendo que Él se mueve en el poder de su Espíritu, y solamente lo que está buscando es un corazón sediento y necesitado esta mañana. Nosotros también necesitamos que Dios nos toque. Ustedes también necesitan que Dios las toque, que Dios los toque. Todos necesitamos el toque del Señor. Qué rico es sentir a Dios, ¿verdad? Cuando Dios lo llena a uno, hermano, cuando uno vive una experiencia con Dios así en intimidad. Tal vez a usted le ha pasado, yo sé que le ha pasado, cargado, se siente como con nudo en la espalda, en la garganta, atribulado, bloqueado, desesperado. Pero uno se va a esa presencia, uno se va a esa fuente. Si esa cama hablara, si esa oficina hablara, si este altar hablara, si esas bancas hablaran, allá en el secreto donde nadie ve, donde nadie mira, donde nadie sabe lo que tú vives, pero tú sí has vivido experiencias lindas con Él que te han marcado. En esta mañana yo quiero decirte: el Espíritu Santo es para ti. No tienes por qué pensar que es para el más consagrado, que es para aquel, que es para aquella. Es para ti, es para ti. Esta mañana comienza a decir: ese Espíritu Santo es para mí. Yo voy a hablar en otras lenguas, así como Dios lo bautizó a él y a ella. Dios me va a bautizar a mí. Yo voy a lanzar en su Espíritu. Yo voy a vivir la experiencia de sentir a Dios en mi alma. Yo quiero ver la mano levantada esta mañana de los que no han recibido el Espíritu Santo. A ver cuántos no han recibido el Espíritu Santo. Levántela esta mañana. ¿Quién en esta mañana puede creer que la gloria de Dios puede caer sobre tu vida? Que esa lengua puede hablar otro idioma si tú comienzas a creerlo, si comienzas a pedirlo. Salvador, no se necesita ir allá y ponerte las manos. El que está aquí en el poder del Espíritu Santo, allá donde está sentado, puede tomar tu lengua. Allá puedes recibirlo esta mañana. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie el día de Pentecostés y les dijo a los que habían respondido a su predicación: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor lo llamó a usted, el Señor lo trajo. Algunos dicen que el Espíritu Santo fue para los judíos el día de Pentecostés, que ese movimiento del Espíritu Santo que sucedió en Pentecostés nunca
nunca más sucedió. Lo que sucedió en Pentecostés fueron unas cosas extraordinarias que es verdad que nunca más ha sucedido. El estruendo, el viento recio, eso que pasó, no ha vuelto a suceder, o por lo menos que yo sepa, no ha vuelto a suceder. Pero el derramamiento del Espíritu Santo no ha cesado, la lluvia no ha cesado, el descender de la gloria de Él no ha cesado, todavía sigue moviéndose, todavía sigue paseándose. Así que ese Espíritu Santo que recibieron los discípulos, el Señor dijo, porque para vosotros la promesa, y no solamente para ustedes, para sus hijos, y luego para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros no somos israelitas, pero un día llegó el Evangelio a Colombia en 1937, y ese día que el Evangelio llegó a Colombia, la llama en Colombia se encendió, y esa llama ha recorrido todo Colombia, y han sido llenos muchos y muchos hemos recibido, y otros seguirán recibiendo, y generaciones morirán y otras se levantarán. No sé cuánto vamos a demorar en esta tierra, tal vez 10 años, tal vez 20, qué sé yo, pero todavía el tiempo que reste, Él todavía tiene Espíritu Santo para todo aquel que lo quiera recibir. Así comenzó la iglesia apostólica primitiva. Ese era el mensaje que predicaban en aquel entonces. Ese es el mensaje que todavía predicamos los que obedecemos la palabra de Dios. No solamente es una porción de ella la que hay que predicar. Existe la doctrina del pecado, existe la doctrina con el arrepentimiento, la doctrina de la redención, la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina del bautismo en el nombre, la doctrina de la unicidad, existe la doctrina de la santificación, de la justificación y tantas doctrinas que hay, pero hay una doctrina que no podemos dejarla de un lado, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y esa señal de que alguien recibe el Espíritu Santo no es colocándole la mano en la frente y la persona cae privada en el suelo desmayada. En la Biblia no hay ni un pasaje donde Jesucristo le colocara la mano en la frente a una persona y cayera desmayada, donde los discípulos hicieran eso. No es esa forma. La Biblia tuviese versículos que lo respaldaran, podíamos creerlo, pero la Biblia dice claramente que la señal de que una persona recibe el Espíritu Santo es señal de hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le dé que hable. No hay en la Biblia quien diga, oye bien, que Él cambió su plan para la iglesia. El don del Espíritu Santo es un derecho de todo creyente. Su presencia continúa dejándose sentir dentro de cada creyente en la iglesia, como se dejó sentir poderosamente en la iglesia apostólica el día de Pentecostés. El Señor Jesús le dijo a los discípulos algo importante después de haber resucitado de los muertos y antes de ascender a los cielos. En Hechos capítulo 1, el verso 4, dice la Escritura así textualmente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquellos que estaban escuchando el mensaje entonces le preguntaron al Señor diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hacer un alto. Una cosa que le manda el Señor a ellos es que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Juan le dijo: que oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, que el Señor les estaba diciendo: los voy a bautizar,
tengo un regalo para ustedes, hay una promesa que se la voy a cumplir. ¿A qué les correspondía a ellos? Esperar la promesa, creer la palabra, porque si hay algo es que Dios no miente, Dios es fiel a sus promesas. La Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que dijo no hará, es decir que cuando Dios dice algo es porque lo va a cumplir. Y en esta mañana alguien que vino hambriento y sediento, aquí está el agua que corre, aquí está el manantial que fluye esta mañana. Cuando uno lee el capítulo 2 y no lee el capítulo 1, se priva de entender qué hacía la iglesia, por qué hubo el estruendo. El estruendo fue el resultado de lo que la iglesia estaba haciendo, de lo que los discípulos habían entendido. En el capítulo 1, verso 12, oiga bien lo que dice la Biblia. Entonces volvieron a Jerusalén, porque era en Jerusalén donde tenían que estar, desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice la Biblia, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero mire esto tan importante. Versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esa palabrita, que todos estos perseveraban en oración y ruego, está diciendo que ellos estaban en el aposento alto orando y rogando para que lo que el Señor les había prometido sucediera en sus vidas. Hermano, cuando una persona quiere ser llena de la gloria de Dios, tiene que acercarse a la fuente. Tiene que pedir al Señor que lo bautice. Tiene que rogarle al Señor que lo llene. No hay otra forma. No he conocido a una persona que recibe el Espíritu Santo sin acercarse. He visto visitas que van a un culto, a una convención, a un retiro. Usted lo ha visto. Y llegaron al retiro. Pero usted nos nota concentrado escuchando la palabra. Cuando se está cantando, ellos levantan sus manos. Y esa persona está adorando a Dios. Tal vez no conoce mucho a Dios. No conoce mucho de su palabra, pero vino con hambre y con sed, y de repente en ese movimiento está creyendo el mensaje. Y hemos visto visitas sin entregarse, recibiendo el poder del Espíritu Santo, y luego que lo reciben, convirtiéndose, bautizando, y son tremendos instrumentos en las manos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que en ese aposento alto estaban diciendo estas palabras: Señor, envía tu Santo Espíritu. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, quiero servirte. Señor, por favor, bautízanos. Tal vez unos arrodillados, otros tal vez cantaban, otros tal vez allí levantaban sus manos, caminaban de un lugar a otro, pero todos estaban conectados, haciendo oración, rogando, clamando. Hermano, en este tiempo, como la situación ha cambiado, el mínimo no alcanza. Dos personas tienen que trabajar, la esposa, el esposo, y en algunas cosas, si la esposa no puede trabajar porque hay que cuidar la familia, ya el mínimo que se gana un hombre no alcanza para cubrir las necesidades. Y esto ha llevado en muchas ocasiones a que la familia, la pareja, tenga que trabajar, y el tiempo a veces no alcanza. A veces hay una vida quitada, y yo quiero decirle algo, que no podemos desaprovechar el momento que tengamos. Tal vez a veces no puedes periódicamente hacer un ayuno, no puedes periódicamente sacar tu tiempo para venir a orar temprano. Tal vez ya llegas y haces el esfuerzo, sales de tu trabajo y te vienes para la iglesia, y te felicito porque te esfuerzas para congregarte y para adorar a Dios, pero no descuidemos nuestra vida espiritual. El altar tiene que permanecer encendido, y para que ese altar permanezca encendido hay que doblar nuestras rodillas, hay que clamarle al Dios del cielo, hay que buscarle en oración y ruego. Una alabanza a su nombre, una alabanza a su nombre. ¿Sabe? Cuando ellos estaban clamando, ese clamor subió al cielo, y por eso ya en el capítulo 2 encontramos que la Biblia dice: cuando llegó el día de Pentecostés.
Pero hay algo aquí que esta mañana usted lo sabe bien, y es que nosotros conocemos bien la Escritura, pero una cosa es conocer y otra cosa es que la apliquemos. Ellos no solamente estaban juntos, la Biblia dice que estaban unánimes, tenían un mismo sentir. Usted ha notado en las convenciones, usted ha notado en el retiro. Yo me pregunto, a veces me cuestiono, porque si vamos a un retiro, vamos a una convención, o estamos esta mañana aquí en la escuela dominical, ¿a qué vine yo a esta escuela dominical? ¿A qué vino usted a esta escuela dominical? ¿Cuál fue el propósito que traje? Y uno nos explica que mientras en el culto hay un ambiente extraordinario, el predicador Dios lo está respaldando, el culto ha estado bueno, usted nota gente comprando en medio sermón, en medio del culto, comprando normalmente, hablando, caminando, y usted lo nota como si él no fue al retiro a eso, no fue al evento a eso, fue a otra cosa. Yo pienso que no es malo comprar, yo pienso que no es malo comer, pero si ahora está el culto, no es mi momento para ir a comprar, no es mi momento para estar conversando, es el momento para que yo le esté dando la gloria al que se la merece, es el momento para que mis manos se levanten, es mi momento para que lo adore como es digno. Por eso esta mañana, si nos unimos todos a adorarle, algo puede pasar aquí, algo puede suceder aquí. Yo quisiera esta mañana que el que no ha recibido, ojalá sea uno, pero que esta mañana Dios tomara su lengua y lo llenara con el poder de su Espíritu Santo. Esta mañana yo creo que Dios tiene Espíritu Santo en este culto. Yo creo que esta mañana hay Espíritu Santo en este culto, y yo quiero invitar a los que han recibido el Espíritu Santo a que me apoyen esta mañana mientras predico la palabra. Quiero ver los que han recibido el don del Espíritu Santo que me levanten sus manos. Levántela, no le dé pena, todos los que han recibido. Mire, es más el grupo que ha recibido que los que no han recibido. Y usted se va a convertir en ese carbón encendido, en esa chispa que va a conectar al otro, que va a contagiar al otro. Usted se tiene que acordar el día que no lo había recibido. Usted se tiene que acordar todo lo que usted pasó, y usted le tocó luchar, y usted tocó orar. Yo no sé si lo recibiste en una escuela dominical, o en una convención, o en un retiro, pero antes de haberlo recibido, nosotros teníamos una vida diferente, una manera de pensar diferente, pero el día que fuimos bautizados por la gloria de Dios, ese día nuestra mente cambió, ese día nuestro corazón cambió. El Señor ha hecho de nosotros personas nuevas. ¿Y a cuántos le gustaría que lo que pasó en Pentecostés esta mañana suceda en su vida? ¿A cuántos le gustaría esta mañana? ¿A cuántos le gustaría experimentar la gloria de Dios? Vea, hermano, estaban unánimes juntos, y dice la Biblia, y de repente, no fue algo que ellos programaron, porque el Espíritu Santo no es programado. Si usted va a pasar esta mañana y yo le pongo la mano encima, y yo no le voy a decir, usted hable así, diga así, porque no es una lengua mecánica, no es una lengua aprendida, no es algo que dan los hombres, es algo que viene de arriba. Por eso, si es el Espíritu Santo, es algo que va más allá de la emoción. No es aquel que habla en lengua y de pronto tira la silla a un lado, golpea a un hermano con la mano, es el más que habla en lengua en la iglesia, pero de repente en la casa es el más peleonero, de pronto no paga las deudas que tiene. No, el que de verdad recibe el poder del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Señor lo cambia, el Señor lo transforma, porque el Espíritu Santo es el poder sobrenatural en la vida de una persona. ¿Cuántos están de acuerdo esta mañana? Vino de repente del cielo un estruendo recio, y dice la Biblia que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y oiga qué dice la Biblia: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En estos días, investigando, abrí una página, y en una página encontré que algunos escriben y dicen así textualmente, que las lenguas que nosotros hablamos, los pentecostales, no son lenguas dadas por el Espíritu Santo. Están diciendo textualmente que son espíritus malignos los que colocan a que nosotros hablemos en esas lenguas. Los que han escrito
Tal vez lo han hecho por ignorancia, tal vez no saben la magnitud de lo que están diciendo y lo que están escribiendo. Pero yo quiero decirle que esto es lo que dice la Biblia. La señal de que los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés fue hablar en otras lenguas según el mismo Espíritu Santo les daba que hablasen. Y el testimonio fue tan tremendo que había una fiesta por allá de Pentecostés, y los que estaban en la fiesta observaron el estruendo que hubo, y esas personas se vinieron a donde estaban aquellos como 120 congregados. Y cuando ellos llegaron, habían varones de todas partes debajo del cielo, de Etiopía, de Egipto, de Cirene, de Panfilia, de tantas partes del mundo, y habían cretenses, habían árabes. Y cuando ellos llegaron, vieron a los 120 que estaban embriagados por la gloria de Dios, pero algunos estaban maravillados, otros estaban perplejos, otros estaban atónitos, y algunos alcanzaban a entender, porque esos que estaban hablando en lengua hablaban en la propia lengua de ellos que habían nacido, y ellos se preguntaban cómo estos, siendo judíos, hablan en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Podían entender lo que estaban hablando. Si alguno estaba hablando árabe, el árabe podía entender que ese estaba glorificando a Dios en su idioma. Es que lo que aquí sucede no es de la tierra, es del cielo. ¿Usted se acuerda el día que usted recibió el Espíritu Santo? ¿Se acuerda? Ese día no se puede olvidar. El día del bautismo no se puede olvidar. ¿Cierto que no? Esos son días inolvidables, son fechas inolvidables. El día que nos entregamos, no nos podemos olvidar el día que el Señor se cruzó en nuestro camino. Fue la experiencia más maravillosa que nos pudo suceder. ¿Sabe? Entonces estos 3,000 que estaban allí estaban perplejos, pero había un grupo que se burlaba. Había un grupo que dijo: eso, los que están es borrachos y ebrios. Pero se puso en pie el que había estado recién bautizado y dijo: esto no es tan borracho como ustedes dicen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Dijo Dios que en los postreros días derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y comenzó Pedro a predicar un tremendo discurso, y cuando terminó el discurso, la gente se compungió de corazón, es decir, que creyeron en el mensaje, y ese día se arrepintieron. Como 3,000 personas fueron bautizados en el nombre de Jesús, y Pedro le dijo que también tenían que recibir el don del Espíritu Santo. Me quedan 12 minutos y voy a terminar con un pasaje. Felipe descendió a una ciudad llamada Samaria. Dice la Biblia que les predicaba a Cristo. La gente estaba unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero escucha, hermanos, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero luego mire lo que dice la Biblia: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué en los apóstoles había el sentir de que la gente experimentara esa gloria? Porque ellos sabían que un creyente bautizado está arrepentido, va a vivir una vida cristiana, se va a guardar para Dios,
pero el Espíritu Santo en él será el poder de Dios, será la gloria de Dios, será un creyente equipado. Es como el soldado que se presenta y entonces antes de él o cuando se presenta comienzan a darle unas instrucciones, comienzan a darle una cantidad de enseñanzas y comienzan a llevarlo a que haga las prácticas de flexiones de pecho y tantas cosas que le enseñan. Pero cuando ya está preparado, entonces le entregan el uniforme, le entregan las herramientas, le entregan el fusil, le entregan todo. Nosotros nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, ya nos bautizamos. Otros no se han bautizado, pero ya se entregaron. Hay dos experiencias que la Biblia muestra: los que reciben el Espíritu Santo antes del bautismo y con los que reciben el Espíritu Santo después del bautismo. Es decir, no importa si es antes o después, pero el Espíritu Santo es para ti. Voy a contarle ahora unos testimonios brevemente. Hay gente que he conocido con complejos, luchando. Conocí a una joven llamada Viviana, nacida y criada en un hogar cristiano. Y esta jovencita gozaba de un buen testimonio. Una muchacha que buscadora de Dios, ayunaba, oraba, asistía a los campamentos, a las convenciones, y ella no se perdía un programa. Como era presidente de jóvenes a la iglesia donde salía el ministerio, convocaba ayunos los sábados, y entonces en medio de su ayuno ella estaba ahí presta, estaba haciendo sus estudios universitarios, pero ella se esforzaba cuando tenía el tiempo para ayunar. Y entonces programamos un culto por recesión del Espíritu Santo. Un culto anterior habíamos hecho una campaña juvenil y el día sábado se había entregado un joven. Y ese joven apenas tenía 7 días de haberse entregado. Y ese sábado, al día siguiente, al octavo día, al séptimo día del culto, hicimos un culto por recesión del Espíritu Santo. Habíamos estado en un grupo en ayuno. Dentro de ese grupo estuvo la joven. El pastor que invitamos ese día, tuvimos un culto extraordinario. Ese día en la noche en el culto recibieron 7 el Espíritu Santo. Fue una fiesta extraordinaria, pero la joven había pasado el altar, tenía los ojos hinchados, lloroso, rojos de tanto llorar, y sabe, ella estaba ahí esperando que Dios la bautizara, pero se levantó enojada, no había hablado en lengua. Mientras tanto el joven decía 7 días, estaba allí danzando, tomado por la gloria de Dios, y ella se levantó enojada y salió al patio. Yo observé la actitud de ella, y luego cuando todo se despidió el culto, me fui hacia atrás y la vi llorando, y la vi muy molesta, y me acerqué y le dije: ¿qué te pasa? Me dijo: es que definitivamente creo que buscar a Dios no vale la pena. Yo no voy a ayunar más, no voy a programas ni de campamento ni nada. He buscado al Señor, le he pedido de una forma y de otra, y parece que el Señor no me quiere llenar con el Espíritu Santo. Hoy no voy a luchar más, ya me cansé. Y yo la vi bastante enojada y le dije: pero yo te vi quebrantada, yo te vi adorando a Dios. Lo que pasó en ese altar no fue en vano. Eso que hablaste con Dios no es tiempo perdido. Te voy a dar un consejo, porque esa rabia que tienes acumulada, no te vas ahora para tu cuarto. Comienza a decirle a Dios todo lo que sientes. Yo no sé si quieres decirle que Dios no te oye, que Dios te ha dejado, lo que tú quieres decirle, pero vete para la alcoba y habla ya con el Señor. Y habíamos un grupo de jóvenes que a veces nos quedábamos en el templo durmiendo, y ahí me quedé con el grupo de muchachos y estaba pendiente, y ella se fue para allá, para el cuarto, y allá comenzó a hablar con Dios. Yo no sé qué estaba hablando con Dios, pero pasó un lapso de tiempo como de 40, 45 minutos, y de repente de la casa pastoral vinieron corriendo a decirme: la hermana Viviana está hablando en lengua, ha recibido el Espíritu Santo allá en el cuarto, está tomada por la gloria de Dios. Y cuando yo llegué a la alcoba estaba allá danzando de rodillas, adorando a Dios y hablando en otras lenguas, y hoy en día es una tremenda joven que le sirve al Señor. Oh, el Espíritu Santo es para ti. Tal vez a ti te esté pasando lo mismo, tal vez tú estés viviendo el mismo proceso. Llevas 10, 20 años, más de 20 años en Maicao. Conocí a una hermana que tenía 20 años que no recibía el Espíritu Santo, y ella me contaba, ahora hace parte de la junta local, y me contaba porque me invitó a un programa, y entonces estábamos hablando el día que estábamos allí comiendo, y me dijo: cuando estaba haciendo mis estudios universitarios, he sido una joven nacida y criada en la iglesia, pero cuando comencé a estudiar en la universidad, descuidé mi vida espiritual.
Ya no me sentaba como antes lo hacía en la silla delante, me sentaba atrás, colocaba mis brazos en la silla delante y mi cabeza la ponía enfrente de la silla. Ya no oraba, ya no buscaba a Dios frecuentemente. A veces me iba para mis estudios y no buscaba a Dios en la mañana. Llegaba en la tarde y sucedía lo mismo. Y ya en mi vida como que se estaba apagando aquella llama. Pero hubo un momento en que Dios comenzó a tratar conmigo. Hubo un momento que Dios comenzó a usar unas ancianas. Comenzaron a acercarse y a aconsejarme. Y sabe que yo comencé entonces sin entender. Dios comenzó a tratar conmigo y comencé a buscar a Dios en ayuno. Comencé a buscarlo en ayuno. Me iba a veces los sábados, a veces me iba los domingos, me iba muy temprano y comencé a doblar mi rodilla. Después, pasado un tiempo, como unos 3 meses de estar haciendo esto, se programó una semana de renovación. Invitaron a un predicador. 20 años tenía yo que no había recibido el Espíritu Santo y ese día estaba en la silla delante. Si había algo que a mí me molestaba era que el predicador dijera: los que no han recibido el Espíritu Santo, siéntese en la silla delante. A mí eso me molestaba y ese día el predicador lo hizo y yo tuve que sentarme en la silla delante y él comenzó a predicar la palabra. Y cuando estaba predicando la palabra, luego terminó, dijo: los que no han recibido el Espíritu Santo se hacen de este lado, los que han recibido el Espíritu Santo se hacen de este lado, y vamos a orar. Y cuando él terminó, dice que comenzó a imponer las manos y le impuso la mano a la primera hermana, y cuando le invocó el nombre del Señor y oró por ella, la ex hermana comenzó a danzar y a hablar en lengua. No sé quién le dijo su nombre, pero ella dice que él le puso la mano encima y le dijo: hermana Elizabeth, reciba el poder del Espíritu Santo. Y cuando le puso la mano encima, la hermana Elizabeth estaba danzando y hablando en otras lenguas. Hermano, el Espíritu Santo todavía se recibe. Tal vez tengas 10, tal vez tengas 20, tal vez tengas menos o más, pero el que te prometió el Espíritu Santo, él te lo va a dar. Créalo esta mañana. Donde era pastor el hermano Freddy Ramos hace el año antepasado en culto misionero, estaba predicando la palabra en el culto misionero. Era un hermano de mucho buen testimonio y muy apreciado en la iglesia. Y mientras estaba predicando la palabra, hubo una bendición bonita. Y entonces, cuando ya terminé el mensaje, invité a pasar al altar. Y el hermano pasó y lo rodearon unos hermanos. Y cuando comenzamos a orar, el poder del Espíritu Santo cayó sobre el hermano que tenía 12 años que no había recibido. Y ese día fui bautizado en el nombre del Señor con el Santo Espíritu. Hermano, esta mañana la gloria de Dios está aquí. Y esta mañana, si Dios quiere bautizar a alguien, lo hará. Él lo hará. Yo voy a invitarle a que esté en pie esta mañana. En Santa Marta, una iglesia que por la gracia de Dios administré, llamada Mamatoco, prediqué en la mañana sobre recibir el Espíritu Santo. Y mire cosas como que hace Dios para confirmarle a su iglesia que Él sigue siendo el mismo. La hermana que por el culto de la tarde recibió el Espíritu Santo no estaba ahí en la enseñanza, pero esa tarde llegó temprano. El culto comenzaba a las 6 y ella llegó a las 5, y desde que ella llegó nos saludó y estaba dando clases bautismales. Terminó de darnos el saludo y se fue para allá. Y cuando ella entró al lugar de predicación, de acá en el patio la oíamos que ella decía: Señor, tú eres grande, tú eres bueno. Y comenzó a orar allí, hermano, y estaba adorando a Dios. De repente se quebranta y la oíamos ella quebrantada en la presencia de Dios. Y no sé cuánto más o menos tenía, pero de 15 a 20 minutos, cuando vino a ver, el poder del Espíritu Santo cayó sobre ella y estaba hablando en otras lenguas. Hoy en día es una tremenda servidora para la gloria de Dios. Hace un mes completico estaba predicando este mensaje en la iglesia que por la gracia de Dios administro. Y Dios es testigo esta mañana que no le miento lo que le voy a decir. Dios nos bendiga con su presencia de una manera extraordinaria. Había una jovencita adolescente de unos 13 años sentada allí en la silla, y mientras estaba predicando el poder, en la palabra, el poder del Espíritu Santo
Santo cayó y la niña de 13 años que todavía no se había entregado, la tomó el poder del Espíritu Santo sentada y comenzó a hablar en lengua. Una hermana que estaba en la silla aquí, en la parte izquierda, recién convertida, que todavía no ha recibido, está recibiendo las clases bautismales, que todavía no se ha bautizado, la tomó el poder del Espíritu Santo sentada y comenzó a hablar en otras lenguas. Y cuando los hermanos comenzaron a ver lo que Dios estaba haciendo, la gloria de Dios descendió. Y ese día en la escuela dominical, 4 hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido testiga del derramamiento de Dios aquí en los cultos, programas que ustedes han tenido. Yo quiero animar a toda esa gente nueva que se ha entregado, que está recibiendo clases, que usted crea que Dios lo va a llenar con su gloria, que Dios lo tiene para cosas grandes, que Dios te quiere usar para su honra y su alabanza. Quiero invitar a todo aquel que no ha recibido el Espíritu Santo esta mañana. Yo quiero invitarlo a este altar, a pasar a este altar esta mañana. Quiero orar por usted esta mañana. Diez y 31. ¿Creen que Dios puede llenar a alguien esta mañana aquí? Ahora voy a invitar a estos diáconos, servidores, que me ayuden a imponer las manos. Quiero invitar de esas sillas a esos hermanos que están atravesando una vida espiritual difícil, donde usted siente que el fuego se ha venido apagando, que ya no siente a Dios como lo sentía antes, que tu lengua tiene días que no hablas idioma celestial. Yo quisiera invitarte a que esta mañana vengas aquí a este altar y te renueves en Dios, a que esta mañana tú comiences a renovar ese fuego, esa llama que un día el Señor encendió. Estamos viviendo un tiempo donde algunos están cabeceando y durmiéndose. Parece que vino la noche, está avanzada, y en la noche hay cansancio, en la noche hay pesadez. Pero en medio de esa noche se está acercando el día, porque la noche está avanzada. Y esta iglesia no desconoce que hay unos pasos que se sienten, hay una trompeta que está sonando. El que ha de venir vendrá por esta iglesia. Pero Él quiere encontrar a una iglesia bajo el fuego, bajo la unción del Espíritu Santo. Esta mañana comienza a pisar el fuego, comienza a sacar lo que tienes que sacar, comienza a quitar lo que tienes que quitar, comienza a permitir que la llama comience a arder, comienza a pedirle a Dios que quite lo que te está estorbando, que coloque lo que hace falta. Ayer te quebrantaba fácilmente, ayer la lágrima corría, ayer adorabas en espíritu y en verdad, pero hoy ¿qué ha pasado? Hoy ¿qué ha pasado? Hoy ¿qué ha sucedido con esa llama que un día Dios encendió? Porque otro puede sentir la gloria de Dios y tú no, porque otro se puede gozar y tú no, porque otro se puede meter y tú no. Yo voy a invitarle allá en esa silla donde usted está, que tome la mano del hermano que tiene al lado. Le voy a pedir en favor que me ayude a orar por estos hermanos que están aquí en el altar. Y a usted que está aquí en el altar le voy a pedir que usted use la fe esta mañana. Este hombre que está aquí con el micrófono, humanamente no puede porque no soy yo quien lo da. Somos instrumentos, pero hay algo sí sucede. Cuando nos unimos como un solo hombre, en espíritu y en verdad unánimes, cosas grandes suceden, cosas sobrenaturales suceden. Hermano, le voy a pedir que levante su mano allá donde usted se encuentra y le pido esta mañana que usted pida que la gloria de Dios caiga, que la gloria de Dios descienda esta mañana, que el poder del Espíritu Santo se derrame esta mañana. ¿Quién es el primero que deja oír su voz? ¿Quién es el primero que clama? ¿Quién es el primero que intercede? ¿Quién es el primero que esta mañana deja que el Señor se mueva en su vida? Hace días que no lo sientes, hace días que no te gozas, hace días que no te metes,
orar, levanten la mano al cielo. Ustedes que están aquí arrodillados, levanten su mano al cielo y cierre sus ojos. En el nombre del Señor, levante esas manos y adórelo. Dígale: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dile: aquí estoy, aquí estoy. Te necesito, te necesito. Yo creo que es para mí. Yo creo que me vas a llenar. Yo creo que me vas a llenar. Sé que es para mí, sé que es para mí, sé que es para mí. Esta mañana créelo, esta mañana créelo, esta mañana créelo, esta mañana créelo, 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 esta mañana. Señor, en tu nombre, invoco tu nombre, invoco tu nombre, invoco tu nombre, invoco tu nombre. Señor, en esta mañana llena a alguien con tu Espíritu Santo, llena a alguien con tu Espíritu Santo. Paséate aquí, paséate aquí, paséate aquí. Señor, desciende con tu presencia. Bautiza a alguien esta mañana. En el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo.